Otra ecuación que hace correcciones a la ecuación de estado de gas ideal es la ecuación del factor de compresibilidad. Si nos fijamos, la ecuación de estado de gas ideal tiene todos estos elementos con excepción del factor de compresibilidad. O sea que lo único que hace esta ecuación es introducir el factor Z en la ecuación de estado de gas ideal. Aquí tenemos entonces los participantes en la ecuación: la presión, el volumen, el número de moles de gas presentes en el sistema, la constante universal de los gases y la temperatura del sistema, que también debe estar expresada en temperatura absoluta. Ese factor que entra a corregir o ajustar la ecuación de estado de gas ideal, Z, es una razón entre el volumen molar de un gas con relación al volumen molar de un gas ideal a la misma temperatura y presión. O sea, lo que hace es comparar el volumen de un gas en condiciones reales con el volumen de un gas en condiciones ideales, a la misma temperatura y la misma presión. Vamos a ver entonces cómo aplicamos esta ecuación del factor de compresibilidad para un sistema gaseoso. Vamos a ver entonces el siguiente ejercicio que se nos ha planteado. Y aquí se nos dice que 44 gramos de gas metano se almacenan a 12.15 grados Celsius y una presión de 205.2 atmósferas. Determine el volumen utilizando la ecuación del factor de compresibilidad. Y como ya le habíamos dicho antes, tanto la temperatura crítica como la presión crítica son características exclusivas de cada gas. Si cambiamos el gas, deben de cambiar la temperatura y la presión crítica. Como vemos aquí, la presión crítica para el gas metano es 45.6 atmósferas y la temperatura crítica de 190.2 grados Kelvin. Hacemos la extracción de los datos y aquí tenemos la temperatura del sistema en grados Celsius, que procedimos a llevarla a temperatura Kelvin, haciendo ya los cálculos correspondientes al sumarle los 273.15. O sea que esa temperatura del sistema, expresada aquí en grados Celsius, tiene su equivalente en Kelvin, es 285.30. Tenemos la presión del sistema, la masa de gas, que es metano, y aquí colocamos la fórmula química porque vamos a necesitar determinar el peso molecular, la temperatura y la presión crítica. En el desarrollo de los cálculos, lo primero que hemos hecho es calcular los moles del gas metano. Para calcular los moles, conozco la masa, 44 gramos, pero aún desconozco su peso molecular. Así que procedimos a determinar el peso molecular. Ese gas tiene un átomo de carbono con una masa atómica de 12 gramos. Por lo tanto, el carbono aporta 12 gramos, mientras que los 4 de hidrógeno, cada uno con una masa atómica de 1 gramo, aportan 4 gramos. Al totalizar, el peso molecular del metano es 16 gramos por cada mol, lo que ya entonces nos permite determinar el número de moles. Al dividir 44 entre 16, nos arroja 2.75 moles de gas, porque ahí se elimina gramo con gramo. Luego procedimos a determinar la presión reducida y la temperatura reducida, ya que tenemos por aquí que el factor de corrección o factor de compresibilidad es una función de la temperatura reducida y la presión reducida. Temperatura reducida y presión reducida. Y vamos a ver más adelante cómo se calcula esto. La presión reducida no es más que la presión del sistema dividido la presión crítica del gas. Y la temperatura reducida es la temperatura del sistema dividida por la temperatura crítica del gas, que en este caso es metano.
Cuando hemos hecho las sustituciones de los valores, la presión del sistema es 205.2 atmósferas y la crítica 45.6. Al hacer la operación, entonces, la presión reducida es equivalente a 4.5. Por su parte, la temperatura reducida es la temperatura del sistema, son 285.30 grados Kelvin, entre la temperatura crítica del gas, que es 190.2. Al hacer el cálculo, entonces nos dice que la temperatura reducida es igual a 1.5. Estos no tienen, son adimensionales, no tienen unidades porque se eliminan en el proceso de división. O sea que son valores adimensionales. ¿Cuál es el tercer paso que debemos realizar si estamos aplicando la ecuación del factor de compresibilidad? Bueno, conociendo el valor de la presión reducida y la temperatura reducida, entramos al gráfico y leemos el valor de Z en el eje vertical. Si nos acordamos, el valor de Z se lee en la gráfica, no se calcula. Así que para ello entonces tenemos esta gráfica, que es la que nos permite determinar o leer el valor de Z. Fíjense que aquí en el eje vertical está la presión reducida. ¿Cuánto fue nuestro valor de presión reducida? Calculamos que fue 4.5. Así que en el eje horizontal se lee la presión reducida. En el eje horizontal. Y con ese valor entramos 4.5, ingresamos y comenzamos a subir hasta encontrarnos con el valor de la temperatura reducida. Aquí tenemos diferentes líneas que nos presentan la temperatura reducida. Vemos 1.10, 1.20, 1.30 y 1.50. Por lo tanto, entonces subimos con el valor de la presión reducida 4.5 hasta que choquemos con el valor de la temperatura reducida de 1.5. ¿Y dónde chocan? Nos encuentran un poquito por encima de esta línea. Cuando venimos al eje vertical vemos que ahí vale 0.8 para Z. O sea que está un poquito por encima de 0.8, pero por debajo de 0.9. Así que subimos con 4.5 y ¿dónde se encuentran entonces un poquito mayor de 0.8? Así que hacemos una aproximación y venimos aquí y más o menos aproximadamente eso nos arroja un valor de Z de 0.82. Un poquito mayor de 0.8, un poquito por encima de 0.8 y menor de 0.9. Ya con el valor de Z simplemente sustituimos en la ecuación. Como nuestra incógnita es el volumen, la despejamos. La presión que está multiplicando debe pasar a dividir. Así que sustituimos el valor de N, que son los moles, el valor de R, en este caso, utilizamos esta para calcular el volumen en centímetros cúbicos. Si queremos el volumen en litros, entonces utilizamos la otra opción de la constante, 0.082. Entonces aquí se elimina atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin y mol con moles. Y nos queda finalmente entonces que el volumen de ese sistema es 313.7 centímetros cúbicos. Si lo calculáramos en litros, entonces tendríamos alrededor de 0.31 litros. Importante, entonces, en esta ecuación es aprender a leer el valor de Z en la gráfica. Lo demás son cálculos rutinarios. Determinar moles si tenemos masa. Determinar peso molecular que se hace en base a la fórmula del gas. Así que determinar los moles y determinar la temperatura reducida y la presión reducida no es nada complicado. Donde debemos tener cuidado es saber que en el eje horizontal coloco el valor de la presión reducida y comienzo a subir hasta que me encuentre con una de las curvas de temperatura reducida que coincida con mi valor de temperatura reducida. En este caso, ascendimos hasta encontrar la curva de 1.50.
Si hubiese sido la curva de 1.10 o de 1.20 o de 1.30, entonces subíamos con 4.5 desde el eje horizontal hasta que chocáramos con la temperatura reducida. ¿Qué hacemos entonces? Donde se unen esos dos valores en ese punto, pasamos al eje vertical y es donde leemos los valores de Z. La manera de poder adquirir dominio como esto es haciendo varios ejercicios, calculando presiones reducidas, temperatura reducida y leyendo en la gráfica.